Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Cuando uno llega grande, lo que tiene miedo generalmente es que se le desordenen las cosas. Con las ciudades pasa algo similar. Yo quiero que vean esta foto, no sé si ya está para ponerla en pantalla, porque en las ciudades cuando algo se desordena empiezan a desordenarse muchas cosas al mismo tiempo. Esta foto que van a ver, si la muestran, si no, no la van a ver, es en pleno centro de la ciudad, calle Santa Fe, casi Entre Ríos. Acá funcionaba la Secretaría de Trabajo de la provincia de San Juan. De pronto, esto se trasladó a un edificio hermosísimo y ahí está. Esto es lo que ha quedado en pleno centro, como un lunar horrible que es con un mástil que alguna vez tuvo una bandera, vidrios rotos, cajas desparramadas por el piso y los grafiteros dándose el picnic de su vida pintando esas paredes. Todo esto en pleno centro. Yo no sé si esto es ahora una casa que es del Estado o es de particular. Lo que sí sé es que es algo horrible y que San Juan no lo merece. Alguien, sea el Estado o sea un particular, debe hacerse cargo de esto. Señores, esto es La Ventana. Juanca me apuntaba el caso de Nueva York hace algunos años respecto a estos edificios vandalizados en pleno centro. Cuando Rudolph Giuliani era el alcalde de Nueva York, él aplicó lo que llamaba la teoría de la ventana rota. Dejaban un auto en un lugar y no estaba vandalizado. Era un auto que estaba en ese lugar. Le rompían una ventana a propósito para ver la reacción y en pocas horas nada más el auto lo vandalizaban por todos lados. Con lo cual decían, no puedes permitir lo mínimo porque a partir de ahí es un piedra libre. Bueno, esto pasa, por ejemplo, basta que alguien tienda una frazada, esté en el piso y empiece una colcha y empiece a vender para que el otro día haya 50 vendedores. Basta que un edificio esté así para que lo vandalicen todos. En el Parque de Mayo no sé si fue alguien que tiró una colcha o alguien organizó que vayan allá. Está bien, bueno, algún día se sabrá. Pero el tema es que hay que tratar de que no se le desparrame el ganado. Cuando se le desparramó el ganado, volverlo a juntar cuesta muchísimo. Sí. Títulos de hoy. Vamos con las noticias. El título principal es que hubo muchas repercusiones respecto a las palabras de José Pepe Villa acá en La Ventana. Dijo que los empleados públicos no son los únicos que trabajan en la provincia, que él maneja los números y que obviamente quiere ganar lo más posible para el empleo público y que van a aceptar lo que se acuerde con los docentes. Lo que él dice es que, ojo, que la recaudación ha caído. Veamos un acuerdo que se pueda pagar. La repercusión que tiene el Estado no solo paga a empleados públicos, hay mucha gente que necesita vivienda, hay muchas viviendas que le falta poco para que se terminen. Y eso... Ayer vimos el informe que hizo Patricia respecto a la construcción. Ahora porque están con la cosecha de aceituna algunos de ellos, pero después ya no están con el seguro de desempleo, ya no tienen changas, la van a pasar mal el invierno. Nadie está en contra que cada uno defienda sus intereses. Me parece muy bien. Sí. Otro de los temas tiene que ver con lo que pasó en una escuela de Maswit en Escobar. La que lideraba ese grupo es una alumna entre 14 y 15 años, planificando una masacre, planificando ir con armas, se había dividido, armas de guerra, armas complicadas, que el que se arrepintiera iba a pasar a ser víctima. Los padres de otros chicos vieron esto, hoy hay un gran revuelo a nivel país, principalmente lo que no se sabe si era una broma de mal gusto o que realmente querían ir. La chica que organizaba todo esto, una joven que tiene problemas de salud mental, está tratada, por lo cual no saben hasta dónde llegaba todo esto. Bueno.
Bueno, la Orquesta Sinfónica tiene un nuevo director que la semana que viene con 2 conciertos va. Él ya estuvo acá como director invitado, es alemán. Wolfgang es el nombre, el apellido Wengenroth o algo así. A hablar en alemán ahora. Wolfgang. Este hombre tiene trayectoria, ha dirigido las mayores orquestas sinfónicas en diferentes lugares del mundo. Es un aporte importante para la Orquesta Filarmónica o Sinfónica de San Juan. ¿Sabes que Filarmónica y Sinfónica es prácticamente lo mismo? Es muy poca la diferencia. Bueno, los aeronáuticos van a adherir al paro del próximo 10 de abril, con lo cual el que tenga planificado ese día algún vuelo puede tener problemas porque pueden llegar a suspenderse muchos de ellos. Ya están las tapas de lo que va a ser la distribución mañana del Nuevo Diario y el domingo de la Pericana. Podemos ir viéndolas. El Nuevo Diario mañana lleva como título el iraní, que puede cambiar todas las posibilidades agrícolas de San Juan. Ojo que dentro de poco, si esta tendencia se mantiene, el pistacho va a ser, en materia de exportación, mucho más importante que toda la producción vinícola o vitícola. Va camino a eso. ¿Y esto cómo empezó esta historia? Con un iraní que vino a estudiar en San Juan. Sí, el pistacho es una de las notas, la otra nota tiene que ver con lo que está pasando en el Club San Martín, ha salido ya en varios medios, las barras están en una disputa de poder bastante importante y es un poco hablar de qué es lo que está pasando ahí. Y esto es un tema que con otros aspectos vamos a tocar enseguida. Ustedes saben que hay un chico que tiene 12 años, se fue a jugar al ajedrez en España porque está compitiendo internacionalmente. Faustino Oro. Faustino Oro. Y hay otro chico que corre en automovilismo, en karting, pero que quiere correr en Fórmula 1. Entonces, como le queda mucho más cerca de todo Málaga, se fue a vivir a Málaga. Le pidió permiso a Carlos Fernández y se fue a vivir a Málaga y piensa que en poco tiempo, 15, 16 años, tiene que estar subido ya a un coche de carrera en serio, ¿no? Sí. Se están vendiendo la infancia a cambio de un futuro. Así. Y con casos extremos como lo que pasó el año pasado, un chico de 9 años de Buenos Aires que en un premio de motociclismo de Brasil terminó matándose. Bueno, la Pericana trae otro título de etapa que es distinto, pero que también es interesante. Vivimos tiempos de congestiones, todo el mundo anda o resfriado, pero ¿cómo diferenciamos un COVID de un resfriado, de una alergia o de una gripe? ¿Hay formas de diferenciarlo caseramente? Bueno, este es uno de los temas, se marcan algunas pautas para poder diferenciarlo. Sí. Y después, una nota histórica típica de la Pericana, la doble moral que marcó la época victoriana. Ustedes saben, la época de la reina Victoria en Londres, en Inglaterra, se caracterizó por una moral muy estricta, pero nunca hubo tanta prostitución como en esa época. Se dice que Londres solo tenía 80.000 prostitutas. Bueno, este es uno de los temas que desarrolla la Pericana en este número. Seguimos. Sí, otro de los temas que se ha viralizado hoy, unas imágenes en Caucete, porque otra vez un perro maltratado, en este caso lo habían enterrado vivo. Están las imágenes, pero más allá de eso, otro caso de maltrato, finalmente cuando lo desenterraron terminó muriendo el perro. Está pasando, pero en otro caso eran galgos que lo entrenaban tirándose a otros animales también. Hay gente que está mal. Yo digo, alguien que entierra vivo a un perrito, también puede enterrar vivo a un niño. Porque, y vamos a... Una cosa es similar a la otra. Goza con el dolor ajeno. Sí. Bueno, si no hay un tema muy importante, Juanca, hoy es noche de columnistas. Vamos a hablar de esos temas. Presentamos quiénes nos van a acompañar hoy.
Sí, nos acompaña en este bloque Pierluigi Pierantosi, él es ingeniero agrónomo. También está Carlos Fernández, es coach, psicólogo. Alfredo Nardi, que es abogado. Facundo Caselles, es informático. Y Laura Tamarit, que es médica psiquiátrica. Bueno, ¿vamos al corto o empezamos con Pierluigi? Empezamos con Pierluigi ya. Él va a hablar de césped. Mira, ¿sabes qué? La televisión hoy transmite todos los partidos de fútbol. Y una de las cosas que más llama la atención, para bien o para mal, de un estadio, es el color del césped. En mi casa, por ejemplo, ya la mitad del césped está amarilla y la otra mitad no. Acá utilizamos mucho la chespica, ¿no? Exactamente, se utiliza mucho ese pasto, que es uno de los pastos, digamos, los pastos como los bulbos que hablamos 2 semanas atrás, tienen un ciclo de vida. Normalmente ese ciclo de vida puede ser o primavera, verano, otoño, donde se pone más lindo, más verde, y en invierno tan feucho, llamámoslo así. Y después hay pastos que son al revés, de otoño, invierno, primavera, y que en verano mueren. Entonces esta es una época justamente donde el pasto, que normalmente se usa acá en San Juan, la chepica o la bermuda, como se suele llamar, se empieza a amarillar, digamos. Entonces ahí donde lo que se puede hacer para tenerlo verde y disfrutar el pasto verde todo el año es una resembra en otoño, justamente en estas épocas. Pero con otra variedad. Con otra variedad, claramente. Una de esas variedades de otoño, invierno, primavera. Normalmente hay varias. Acá en San Juan no andan todas. Las que más andan son las ryegrass. Y ahí tenemos 2 tipos, una perenne y una anual. La que mejor anda de esa normalmente es la anual. ¿Qué significa? Que dura 1 año. Y después la tenemos que resembrarla. Se puede, hay alguna técnica para tener algo de banco de semilla dentro del suelo, pero normalmente lo que se hace es resembrar. Y esta es justamente una muy buena época para resembrar y para sembrar ese tipo de ryegrass. Uno de los temas que uno siempre se plantea es si además del césped o del pasto, Sí. es bueno echarle acerrín, echarle arena para que conserve más la humedad en zonas como San Juan. Sí, más que, digamos, conservar solamente la humedad, lo que sirve también el tapado es para evitar, por ejemplo, que los pájaros La semilla. se coman la semilla. Les encanta. Le encanta. Es como cuando uno va a la plaza y da el piste. Y te da una bronca. Sí, entonces, bueno, ahí normalmente se cubre con acerrín o arena. Ojo con la arena, tiene que ser una arena lavada, porque si no estamos metiendo sal en el suelo. Lo que hay que hacer en ese caso para sembrarlo es hacer cortes verticales cuando plantamos sobre una chepica, por ejemplo, al suelo. Normalmente hay máquina, pero en casa no tenemos eso. ¿Cómo podemos hacerlo? Con una pala y con una horqueta. Entonces la pala vamos haciendo... Moviendo la tierra. Moviendo la tierra 1 o 2 centímetros superficialmente y haciendo como surquito a lo largo de todo nuestro patio, ¿no? Donde queremos sembrar. Y ahí sembrar justamente nuestro ryegrass. ¿Cómo se siembra? Hay que tener claro una densidad de siembra. Normalmente en este caso vamos de 3 a 8 kilos, más o menos, por cada 100 metros. 100 metros cuadrados. Cada 100 metros cuadrados, exactamente. Esos son más o menos hay que leer las instrucciones, pero normalmente entre 3 y 8 kilos. ¿Hay forma de evitar el pasto amarillo? Y depende. O sea, hay forma de evitarlo, depende de qué es la causa. Nosotros el pasto amarillo puede depender de muchas cosas. Estamos equivocando el riego. Se pone amarillo porque, como decíamos antes, porque invierno hay un ciclo de primavera, verano, otoño, entonces se pone amarillo, entonces eso es normal, o por asfixia radical. Entonces eso, cuando se da mucha compactación, puede ser el caso de la cancha de San Martín, por ejemplo, no conozco bien, pero sé que tiene mucho uso,
Entonces, lo que hay que hacer es una aireación. Un poco esos cortes verticales que antes hablamos, o con la horqueta, o con punzones, airear y tirar arena para justamente que las raíces se aireen y mejore la calidad del pasto. Además, porque de así estamos rejuveneciendo el pasto. El pasto tiene como unos estolones con yema. Ahí cortándola, estamos quitando lo que se llama dominancia apical, estamos haciendo que nuevas yemas, las laterales, se desarrollen. Entonces se rejuvenece el pasto y toma mucho más vigor. Eso ¿Cómo es se importante. riega el pasto? Bueno, cuando lo hemos sembrado, digamos, lo ideal siempre cuando tenemos un pasto ya definido, ya arraigado, ya establecido, podemos regar mucho tiempo y dejar ¿Pero se un riega a espacio. manto o por rocío? Y lo mejor es siempre por rocío porque crea una atmósfera más húmeda y eso ayuda a mejorar. Más que a manto, que en vez depende de la pendiente, en la casa es más complicado. Entonces, por aspersión es mucho mejor. Lo que cuando tenemos inicialmente bien sembrado, en vez tenemos que hacer riego muy corto, y entonces con poco, pero muy poco espaciado, o sea, muy cercano seguido. uno, inclusive cuando hemos sembrado 2 o 3 veces al día sería lo ideal. Eso para evitar justamente encharcamiento y que siempre el primer estrato de suelo se permanezca húmedo. Cuando se Permita riega con la emergencia. manguera es más difícil, pero el que puede programar el horario. Sí. En invierno hay un horario, por ejemplo, con el rocío o algo que sea mejor que esté... Siempre lo mejor es a la mañana tempranito y al atardecer, donde hay menos evaporación, donde se puede, donde esa capa de protege del humedad frío. quede un poquito más de tiempo. Entonces, o la mañana más temprano o al atardecer. Esos son ideales. Hoy recordamos, hay horario de riego porque normalmente se riega con agua de red, ¿no? Entonces hay horario de riego que hay que estar Dos preguntas establecido. de mi parte. Sí. La primera, las alergias y la chepica Sí. son muy... Y sí, hay algo, digamos, inclusive cuando uno, lo que es más lindo de tirarse al pasto, leer un libro, jugar un picadito. Que te agarre la hormiga. Se agarre la hormiga, que son una plaga importante, pero también crean a todos, inclusive a los no alérgicos, cierto grado de picazón, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, sí, hay como... El otro, hay gente que está mezclando pasto sintético con pasto real. ¿Eso es bueno o malo? Y no es muy bueno. En Ojo general, que cada vez salen más, imitan mejor, ¿no? Sí, imitan mejor, pero no está muy bien visualmente. Inclusive cuando te venden el pasto de 4 estaciones, etcétera, que normalmente son 7, 8, 9 variedades, no conviene, no lo compren, televidente, porque justamente por 2 razones. Una es paisajística, lo que decíamos, se ve desprolijo. Cada pasto tiene su color y su textura, más gruesa, más fina. Sí. Y después una agronómica. Hay distinta resistencia y capacidad del pasto de estar en el clima ideal y de ser más claro, de ser más competitivo respecto a otro. Entonces, ¿Hay alguna planta que le haga mal al pasto o algún árbol que ahí no crece nunca el pasto, si hay algo así? Bueno, hay alguna planta que no está bueno, digamos, los árboles en general hay que tener un pasto los pastos en general necesitan sol, mucho sol. Entonces, cualquier planta que le sombree no está bueno y necesitamos algún pasto diferencial que se banque o tolere cierta medio sombra. Y después, lo que no deseamos, siempre es alguna maleza que aparece y ahí vale el discurso que antes se hacía de la ventana rota. Bueno, cuando aparece hay que eliminarla lo más pronto posible y no dejarla estar, etcétera, porque si no va semillando y va creando un banco de semillas y se va reproduciendo y lo que sea 1, 2 plantitas terminan colonizando todo el resto del patio y ahí va a ser difícil de sacar. Bueno, Pierluigi, que vaya a descansar un ratito.
van a venir enseguida otros columnistas. Y con la triangulación. Bueno, quería preguntarle antes a Carlos Fernández. Carlos Fernández es coach y es psicólogo. En otros países no existe el alfajor como tal, ¿no? No. Existen otro tipo de postres o de... ¿Qué es lo que es? ¿Un postre, una comida? ¿Qué es lo que es el alfajor? Yo esto lo veo como algo que te quita el mal humor, que te saca de un momento de complicación y que te alegra. Es decir, Sí, sí. esto, desde luego, cada vez que yo voy a España y mando gente con esto, la gente se alegra. Pero vos sabés que yo les he llevado a veces Pastelito. a sobrinos míos alfajores. Y ojo, estos nacieron acá, pero se fueron a vivir de muy chicos. Y le dicen, son muy dulces para nosotros. Sí. No, Pues el dulce de leche. el dulce de leche, sí. Pero Y nosotros los comemos alfajores. mucha miel también allá, ¿eh? Sí. Las torrejas de miel y demás. Así, pero Bueno. es divino. Es la identificación del mundo argentino. bien. El alfajor. Bueno, Alfredo Nardi, abogado. Le estaba planteando un caso que lo vivimos muy de cerca. Lo difícil que resulta a alguien que tiene una prepaga o que tiene una obra social cuando necesita una ambulancia. Sí, tan sencillo como eso. Te pedí una ambulancia para trasladar a alguien para que le haga Sí, una sí, sí. tomografía, que no puede moverse porque a lo mejor tiene Sí, un sí. hematoma en la cabeza impresionante. No la conseguí. Y no la consigue y Sí. pasa una hora, pasa 2 horas. Sí. Si no tenés un contacto amigo Sí, para que te haga la gauchada, sí. no te envía la ambulancia. Y hay gente que no puede moverse porque Bueno. necesita la camilla y la ambulancia. Es el problema que hemos venido, Juan, hablando la semana pasada también, el acceso a la salud que tenemos en la provincia de San Juan y en las provincias en general, saliendo de Buenos Aires, ¿no? Las prepagas te exigen a vos, te ofrecen un paquete que le ofrecen con el mismo precio en todo el país. Ahora con unas resoluciones de este año y unos decretos, ahora se puede pedir, las prepagas pueden cobrarte diferentes precios según la categoría, que te incluyen el servicio de traslado. Lo que ocurre es que no lo tienen para todas las personas al servicio de traslado, o si vos está colapsado el sistema en algún momento, no llegás y tenés que terminar llamando al servicio público, que es el 107, para hacer un traslado. Y que en determinadas condiciones. En determinadas condiciones, que tienes que estar en la calle, Si uno de un domicilio o un centro de salud, no. No te lo dan. Pero aparte, si tenés prepaga, tampoco te lo dan. Entonces, de la prepaga termina siendo rehén de un pago muy importante mensual y no tenés el servicio. Se ha planteado ahora, en toda esta regulación que está viendo de las prepagas, que se paguen montos diferentes según las regiones. O sea, porque no es la misma calidad de salud que tenemos con una prepaga, por ejemplo, en el hospital italiano en Buenos Aires, que la que tenemos acá en San Juan. O a veces, muchas veces vos tenés que llevar tu paciente a Mendoza. ¿Cuántas veces nos hemos acostumbrado a llevar un paciente a Mendoza porque no encontramos acá el servicio Pero específico? ¿El usuario de prepaga es consumidor o no? Sí, es consumidor. Bueno, se ha desregulado todo eso. Cuando se hicieron decir, las dos leyes. Uno podría venir y decir, yo como consumidor, ustedes no cumplieron con tal Exactamente, y podés ir a defensa del consumidor. Es más, muchas de las demandas que nosotros hacemos previas en prepagas es irte a defensa del consumidor. Si vos vas hoy a defensa del consumidor, el segundo ítem más solicitado después de los celulares es, las estafas por celulares, es salud y salud prepaga. Muchos van con las obras gremiales, pero ahí corren otros principios en donde ya no vos vas como usuario, sino que ya sí tenés que pasar por la Superintendencia de Salud porque rigen otros principios. El principio de solidaridad, el principio de que todos aportan a una misma causa. Entonces, ahí sí es conveniente ir a la Superintendencia de Salud antes de meter un amparo. Pero, cuando es una prepaga, sí es un servicio que prestás porque vos lo pagás a cambio de algo. Entonces, ahí sí rigen lo que es defensa del consumidor desde la Constitución. Vamos a este caso. Se produjo un daño Sí. grave, porque a lo mejor alguien esperando la ambulancia o esperando el médico que te manda la prepaga Sí. o la obra social, Sí, sí. llega 2 horas después y a lo mejor es un problema respiratorio y se está muriendo la Chao. persona. Se muere ahí en Sí. el tiempo Si vos o queda tenés- Sí. con cuestiones Con secuela. Con secuela. Vos podés ir contra la prepaga. Primero, las prepagas hay servicios que te lo prestan. O sea, vos en las prestaciones que has contratado, te tiene que figurar que contrataste el servicio de traslado.
Si ese servicio de traslado vos lo tenés dentro de la prepaga, por supuesto que vos tenés acciones para ir. Desde el tiempo que llegó, hay negligencias, hay abandono de la Es que te prestación del atienden servicio. generalmente en un teléfono, no sabes si es Buenos Aires, Mendoza o qué, y te dicen en las próximas 2 horas va el médico. Sí. 2 horas. Bueno, Hay una cuestión Y que hay es, alguien que está Hay algo, con un más, hay infarto. algo más grave. por lo general, si hay uno ha algo más firmado... grave. Cuando nosotros notificamos amparo, notificamos a la sede central de la prepaga en Buenos Aires o Santa Fe, porque muchas son de Santa Fe. San Juan o las provincias no tienen, son sedes administrativas. Nosotros notificamos una demanda, la notificamos a Buenos Aires, ni la notificamos, o intimamos a Buenos Aires o a Santa Fe. Esa es la gravedad, por eso yo digo, siempre que las prepagas, ojo, por ahí te venden una marca y no están así. Y todas tienen que cumplir un estándar mínimo, que es el programa médico obligatorio, el MEMEO, que no lo cumplen ni las gremiales, ni Pero acá hay otra cuestión, ni porque las te dicen, prepagas. se demoró más la ambulancia, pero acá usted cuando firmó hay un artículo que dice que se exime. Bueno, por ¿Y eso. son contratos de adhesión o Son no? sí, son contratos de adhesión los que vos haces con la prepaga. En realidad son contratos a los cuales vos has entendido esa negociación, ese contrato es entre la voluntad de las partes y vos te has adherido a eso, ¿estamos? Y vos estás pagando ese servicio en base a lo que vos te has adherido. Por eso vos siempre les digo a las prepagas, lean lo que el contrato que tienen y las condiciones. Pero si no lo en las que tienen. aceptás, no podés estar. Pero esto No podés estar. Por más eso o te digo menos, que- Son adhesión. con algunos medicamentos, Y son vos hasta tenés que leoninos. empezar a abrir como si fuera un acordeón todo lo que es las explicaciones que te dan del fármaco que vos Sí, te vas sí. a meter. Con una letra chiquitita. Sí. Y si vos estás firmando eso o estás aceptando cuando lo tomás todas tus Bueno. responsabilidades. Yo creo que hay son muy distintas las fuerzas entre el Sí. que necesita un medicamento Sí, y quien claro, está haciendo claro. un negocio. Mira, claro, por supuesto que sí son distintas las fuerzas y por eso nosotros siempre decimos que tienen que ver un abogado para equilibrar esas defensas del usuario. Y por eso también surgieron todas estas oficinas de defensa del consumidor, la Superintendencia de Salud originalmente nació para equilibrar esta fuerza. Hoy no tiene fuerza. La desregulación las dejó nada, pueden poner multas nada más. Entonces, ¿nosotros qué nos sirve eso a la superintendencia? Nos sirve como intimación previa para ir a la justicia. Pero uno puede a la venir y justicia decir, federal. mire, tal cláusula es una locura. Aunque yo la haya firmado, no es Y aplicable. sí, pero vos te adheriste. A ver, no es aplicable, es un contrato leonino lo que nosotros llamamos. Pero bueno, pero uno lo firma, las prepagas se rigen por este servicio como un servicio como el celular, como una prestación. Entonces, ahí hay que tener cuidado con las prestaciones que da. Con las prestaciones fuera del programa obligatorio, que las tienen todas por igual, las tienen que cumplir desde la más chiquita a la más grande por igual. Y te la venden como si fuese un servicio exclusivo para vos. Y no, lo Ahora, tienen ¿qué que va a pasar cumplir. con todas esas que son un sello? Porque hay obras sociales que no existen y De- que derivan Después que al se hospital sacó público. la triangulación de las vos podías vos podías cambiar de obra social una vez al año y llevar tus aportes a mucho de esto las empresas lo hacían para darle una prepaga a los empleados. Entonces tenían la obligación de hacer un triángulo, de pasar los aportes, el 15% por las obras sociales gremiales. Eso se terminó, esas obras sociales gremiales prácticamente van a desaparecer. Y la de los monotributos también, que no... que Las de los monotributos se han salvado por ahora. Es más, hay una nueva noticia porque han sacado Pero no prestan ningún servicio. Algunas ni tienen sede en San Juan. prácticamente ninguna. Casi todas tienen. Y otras Volvemos a lo mismo. van a obra social de comercio. Obra social de comercio, que es la que cubre mayor o quizás tiene representación en todo el Y país. que tiene un problema grave, porque el aporte que están haciendo Es esas mucho menor obras de lo que- sociales es 16.000 pesos, mientras el afiliado paga No, y la 90. triangulación que antes recibían, que era mucha plata de las obras sociales, de las prepagas, ya no lo reciben, están prácticamente a fundirse. Bueno, cambiemos un poquito de tema. El tema para don Carlos Fernández, me imagino que a la consulta de él seguramente le han llegado. El papá o la mamá que tiene 80 años se ha enamorado. Y la pareja tiene 30 años. Y el papá tiene casa, o la mamá tiene casa, tiene una buena jubilación. Y los hijos se tiran de los pelos. ¿Qué hacemos con el papá enamorado? ¿Cómo manejamos la situación? Entonces le caen a don Carlos Fernández. Ocurre más a menudo de lo que parece. Sí, sí. No solamente ocurre en las películas, o lo lee uno en la
claramente, no hay que sentir que viene un enemigo a invadirnos, sino todo lo contrario. Papá, mamá, ¿tú estás enamorada? Sí. ¿Quieres convivir con esta persona? Sí. Me siento totalmente obnubilada con la persona que ha entrado en mi vida. Divino. Ahora, vamos a ordenar un poquito lo que tenemos acá. Para eso hay herramientas. Es decir, hay fideicomisos familiares, hay todo lo que es un testamento para que se pueda de alguna manera ordenar lo que es el patrimonio familiar. Y yo estoy convencido que si se hace un ordenamiento y se le deja al papá o a la mamá una cantidad económica para que pueda tener una buena vida y un buen pasar, pero se resguarda el patrimonio familiar para el resto de los herederos, que esa persona disfrute de esos momentos lindos que la vida le va a regalar. Y se lo ha ganado. Que se lo ha ganado y que es suyo y que tiene derecho a disfrutarlo con la última persona que le acompañe en su vida. Y no solamente ocurre, Juan Carlos, con personas que se enamoran. Hay familias que dejan de lado totalmente a sus padres y aparece un cuidador o una cuidadora que lo atiende durante los últimos años de vida. Y el padre o la madre decide dejarle el resto de la herencia que tiene a esa persona porque entiende que si mis hijos se olvidaron, se borraron de mí y hoy la persona que a mí me cambia el pañal, la persona que me da de comer, la persona que me saca en la silla de rueda a pasear, es la que está a mi lado y es la que me cuida, yo quiero dejarle este patrimonio. Ocurren muchas situaciones que realmente son alarmantes, pero están ahí presentes y hay herramientas. No tenemos que pensar que el que entra en la vida de mi papá o mi mamá a cierta edad se tiene que convertir en mi enemigo. No, no, yo digo siempre que al enemigo, como lo tildan algunos, cuanto más cerca mejor. Vamos a negociar, vamos a hablar, y si después de llegar a un acuerdo con el papá se quiere quedar, o con la mamá, durante el resto de la vida, lo puede hacer. La duquesa de Alba, en España, con un patrimonio impresionante, tú lo conoces perfectamente, se enamoró en los últimos años de su vida de un señor espectacular, el tipo, pero casi 35 años más joven que ella. ¿Y qué hicieron los hijos? Actuaron de esta manera, dijeron, ¿vos querés disfrutar de mi mamá? No hay problema. Pero el patrimonio, la casa de Liria, todo lo que son los campos, los terrenos, vamos a ordenarlo en un fideicomiso familiar y vamos a dejarle a ella su patrimonio para que lo disfrute contigo. Y a la vejez, que tengan los dos, que sea una vejez linda y divina. Se murió la señora, ¿qué le quedó a él? Un patrimonio establecido y preestablecido con anterioridad. Divino para todos. No sé si cerró. No sé. Veamos con el abogado que nos dice. No, lo que pasa es que los casos prácticos son con patrimonios menores que los... Claro, es una casa. Es una sola casa. Y se metió a vivir la extraña o el extraño. Con unos colmillos hasta acá. Y bueno, hay de todo. Y que amor no hay nada. Y hay una jubilación. Y te lo nada adorno más. con algunos hijos transmatrimoniales que aparezcan. Claro, que le va a querer el hijo Si y no hay amor ahí. Lo que hay es... Se complica el sucesorio. ¿Qué le une? ¿El espanto entonces? No, le une el patromonio. El poco Van por patrimonio lo que hay. por la casa que le queda. Por el Lo que pasa es que departamento. poco para alguno puede ser mucho para otro. Está bien, está bien. Yo considero que cuando hay un bien, también hay que hablarlo con el papá o la mamá. ¿Me entendés? Decirle, mira mamá, ¿qué has pensado hacer con la casa? El problema es que los hijos muchas veces no hablan con los padres cuando estamos hablando. Se enojan, los tratan Claro. como niños. Vamos a una confrontación cuando tenemos que partir de la base que este patrimonio, ¿quién lo ha hecho? El papá y la mamá. ¿De acuerdo? Bien. Falleció la mamá o el papá. Los hijos rápidamente están pidiendo ya la mitad del patrimonio. Ya lo están pidiendo. No entienden que esta persona tiene todo el derecho del mundo a disfrutar de lo que entre los dos establecieron como su patrimonio. Entonces los hijos quieren comerse el desayuno, la merienda, la cena, antes de que fallezca la mamá o el papá. Me parece injusto, yo sinceramente te lo digo, me parece muy injusto. Ahora, si esta persona se enamora y el patrimonio está en peligro, hablemoslo. Papá, mamá, ¿te parece que dividamos la mitad? ¿Te parece que hagamos algo? El problema es cuando hay silencio de radio y hay enojo y rabia. Pero no nos queremos ocupar de nuestros padres. Los padres al costado. Si huele a viejo, yo no lo quiero. Pero sí quiero el dinero, que ese huele a fresco. Hay una sola pregunta para Alfredo. ¿Qué pasa cuando esa persona tiene una edad bastante avanzada, no está muy lúcido Sí. y los hijos quieren protegerlo de alguna forma, ya no por el patrimonio, sino porque las condiciones con las que está viviendo, dicen, no, mira, que venga a mi casa, porque no es como él se merece vivir estos últimos años. Y esa persona que está viviendo con él, dice, no, es la pareja. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, mira, no, puede ocurrir que sea la pareja. regal. Claro, puede ser que sea la pareja y los Y hijos. si tienen quienes alguna herramienta resguardarlo. los hijos para Sí, eso. sí tienen herramientas siempre y cuando, pero vos para declarar una insanidad hay que declararla judicialmente. O sea, puede tener problemas de Y demencia si no hay una senil. declaración judicial, Y es muy difícil, claro, no vas a poder detenerlo porque si está claro, si en sus pensamientos, en su forma de actuar, es muy difícil que un juez lo declare. A veces lo que yo he visto o lo que me ha tocado vivir es que son representantes cuando no se pueden trasladar, cuando no pueden moverse por sus propios medios, cuando hay una internación domiciliaria. Entonces, bueno, si ahí ponen un representante que es de la familia con poder para mover todos sus bienes y para contratar. Es más, casi todas las demandas o amparos que yo tengo es a través de representantes, porque muchas de las personas con las que llevamos no se pueden trasladar. Claro, ahora, de ahí a una declaración de insanidad para decirle, no, esta no es tu pareja, vamos a manejar, bueno, ahí hay un largo trecho, hay que un juez te lo tiene que autorizar. Perfecto, está bien. Bueno, vamos a pasar enseguida de este tema del anciano enamorado. Bien. Vamos a pasar al niño precoz. Niño que a los 12 años ya decide por su vida y donde se presentan una serie de problemas. ¿Cómo criar un hijo en estos tiempos de cambios? Enseguida lo tratamos con otro panel. Ya volvemos. ¿Te parece, Juanca, que empecemos este bloque con un video? bueno, veamos. Veamos. A los niños hay que enseñarles a frustrarse. ¿Cómo? Frustrándoles. Yo sé que estoy diciendo una cosa que no está bien vista, pero es que soy psiquiatra y entonces estoy tan dolida con ver lo que supone para una persona no saber frustrarse, que digo, Dios mío, por favor, madres, padres, personas que están al cuidado, y no estoy hablando del profesorado, sino al cuidado de cualquier menor. Hay que enseñarles a frustrarse, frustrándose. Nacemos con un narcisismo. Venimos de la tripa de nuestra madre. Allí no tenemos ninguna necesidad. Existimos en una sensación de bienestar completo. Y de ahí para adelante. De ahí a salir a este mundo en donde hace frío, en donde hay ruidos, en donde tenemos hambre, en donde no podemos ni cambiarnos de postura. No podemos ni cambiarnos de postura en la cuna, imagínate. Tenemos que aprender a tolerar la frustración, a desarrollar capacidades para crecer en la adversidad. No todo lo que nos hace sentir mal es negativo. Bueno, nos acompañan la doctora Laura Tamarí, médica psiquiatra, y Facundo Caselles, informático. Este tema, Laura, que plantea ella, yo me pongo también en el papel de padre, es cierto que tratamos de que ni siquiera el aire los moleste a los chicos, pero ¿cómo se cría un hijo en estos momentos de cambio, de transiciones, de peligro, de que un padre ve todo grande? A ver, creo que los hijos se crían en un poco como, digamos, modificando aquellos errores que uno puede reconocer en los propios padres, ¿sí? Teniendo conciencia de que uno es padre y tiene errores y no va a ser todo perfecto, entendiendo digamos, que uno se puede equivocar y no está mal, ¿sí? Y que uno puede volver para atrás y corregir el rumbo. Creo que es lo más importante. Bueno, digamos, enseñarles a pedir perdón, por ejemplo, ¿sí? Enseñarles a tener vergüenza, enseñarles a que pueden, digamos, si hay una mentira o hay un problema, no es para toda la vida, ¿sí? Y que el amor de padre es incondicional. Creo que cuando los chicos aprenden que la incondicionalidad del amor de ese padre o de esa madre, ya no hay tanto miedo, ¿sí? Lo cierto es que hoy lo que nosotros vemos es mucha indiferencia por parte de los adultos hacia los niños y hacia los adolescentes, ¿sí? Esto lo podemos ver en niños chiquitos con, por ejemplo, tabletas comiendo en la mesa en un restaurante para que no corran. Antes corríamos entre las mesas cuando yo era chica y venían y te retaba tu padre, el de la mesa del frente, ¿sí? Digamos, y había un límite porque al adulto nos permitía interrumpirlos, pero nos ponía el límite, ¿sí? Hoy el nene come con Hoy hay la una tablet. ofensa si alguien reta a mi hijo. Es decir, si alguien viene y le dice, deja de tirarme comida cuando el
padre o madre de ese niño va a enojarse con esa persona. No solamente se va a enojar, sino que va a saltar a defenderlo y a defenestrar a aquel que le puso un límite. Digo, no, nos pasa con los profesores. ¿Sí? Digamos, el profesor está equivocado y no puso un límite correctamente muchas veces. Se cuestionan las notas. Digamos, uno parece que escuchara el discurso de sus padres y sus abuelos, ¿no? Pero, digamos, antes, en mi época, los profesores eran una autoridad. Pero lo cierto es que hemos perdido autoridad los adultos, no los profesores, no los maestros. ¿Sí? Digamos, el libre albedrío es para cualquiera. Los niños necesitan límites, claramente. Yo cuando hablo de límites con los papás, siempre se los comparo con una vía del tren, ¿sí? Porque nosotros solemos pensar que el límite es el amortiguador del final de la vía, ¿sí? Ese donde choca el freno cuando no tiene freno. Pero lo cierto es que el límite de un padre y de una madre, o de un padre y digamos, de los dos, o es el riel. El límite es el que acompaña todo el tiempo, ¿sí? Y a lo largo de la vida los vamos a ir acompañando y a veces vamos a quedarnos de a uno, vamos a hacer un monorriel, a veces vamos a tener 2 rieles, pero vamos a ir modificando el rumbo y vamos a ir cambiando y volviendo, ¿sí? Ahora, las generaciones anteriores tuvieron la posibilidad de criar a sus hijos, de inculcarles valores, Sí. inculcarles cosas. Y si no, tenían la rodilla de los abuelos que también le ayudaban. Hoy en día hay otras cosas que influyen tal vez más rápido que lo que puede hacer un padre. Es que depende de la edad que lo introducimos a eso. Y cómo Hoy- se los introducimos. 7 años, 8 años. 3 años, 2 3 años. años. Años, digo, hoy tenemos digamos, la cantidad de pacientes de personas con miopía por exposición temprana a las pantallas es alevoso. Digamos, se miopizan, alteran la salud visual, ¿no? Además de que hay un montón de cosas que no sabemos todavía de lo que le puede ocurrir al niño, ¿no? Exacto. Como la primera generación donde entró la tecnología fuerte con el niño y es más fácil darle el telefonito que salga corriendo en el restaurante. Lo que pasa es que antes estaba el barrio, en donde el chico ocupaba gran parte de su tiempo en el barrio. No estaban los padres con los hijos, estaban los amigos. Ahora, en muchas familias da miedo eso. Entonces el chico ya no tiene el barrio, únicamente tiene las actividades que van. Entonces va a la escuela, después sale de la escuela, se va a inglés, después de inglés se va a danza, después de danza se va a otro lado. Y a las 9 de la noche Y a las llegamos. 9 de la noche le dan el celular y listo. Igual yo no creo que tenga que ver con el barrio. Digamos, creo que el barrio, si pudiéramos volver al barrio, sería buenísimo para todos. Y los padres tenemos que aprender que el barrio también implica la seguridad. Digamos, que los chicos jueguen en la vereda implica mayor seguridad para ese barrio, claramente, Y ¿sí? está Porque en las sus madres pares. estamos, porque Está con sus porque pares. parte de los padres estamos circulando. Si es que estamos. El problema es que no estamos. ¿Sí? Y cuando vamos a un restaurante, no vamos al restaurante porque queremos pasar un momento en familia. Vamos porque yo quiero comer con un amigo, entonces si tengo un nene chiquito lo llevo y no quiero que moleste, por no decirlo de otra forma. ¿Sí? En algunas ciudades, San Juan tiene pocos, digamos, pero tiene algunos, digamos, estos restaurantes con peloteros, donde uno básicamente tienen que ver con el disfrute de toda la familia. ¿Sí? Donde uno puede ir, comer, estar tranquilo, charlar, tomar un café o hacer algo, y el niño tiene un espacio de recreación. Lo único que le damos para que se recreen es el teléfono. Ese es el problema de los adultos, no del niño, porque si nosotros no se lo damos, no lo van a dejar. Bueno, veamos con Facundo, ¿hay formas de bloquear esto o no? Sí, hoy por suerte tenemos muchas herramientas. El padre tiene muchas herramientas para poder controlar lo que hace, lo que no hace, lo que descarga, lo que ve el niño. De hecho, todas las aplicaciones hoy tienen un rating, una clasificación según la edad. Algunos son aptos para mayores de edad, otros aptos para hasta 16, por ejemplo, 14, o para toda la familia. Entonces, vos le seteás en una aplicación que se llama Family Link. Hay un amigo que me ha pasado una foto de cómo él tiene seteada su familia en Family Link. Gracias, Andrés. Y vos le podés setear hasta qué tipo de aplicaciones puede descargar y la cantidad de horas que le puede dedicar a cada aplicación y la cantidad de horas total que le puede dedicar al teléfono por día. Entonces, de repente, vos le podés liberar el teléfono 2 horas diarias, pero pueden ver solamente media hora de Instagram. ¿Y qué pueden ver en YouTube, por ejemplo? No, en YouTube solamente pueden ver el Peggy 16 o contenido hasta 16 años o apto para todo público, apto para niños. Tampoco podés prohibírselo porque el futuro pasa Ah, por acá. Sí, fíjate. Yo creo que es clave que entiendan cómo utilizarlo, pero también que, como decías vos, que tengan límites.
y los límites empiezan por el padre. El padre es el que le tiene que definir. Entonces, ¿qué pasa? Justamente le consulté a mi amigo, le hice como una media encuesta de cómo él hacía trabajar el sistema. Y era bastante interesante, porque provocaba que el niño apareciera, papi, ¿me habilitas una horita más? De la nada aparece el niño, habilitame una horita más. Sí, ahí te habilito una horita más. Entonces ella genera una interacción que no existe. No, una persona que no tiene eso no la tiene esa interacción. Directamente o tiene el niño enterrado con el teléfono, partiendo del TikTok o Instagram, o directamente al barrio. Entonces quizás tenemos una cuestión intermedia. Ahí tenemos capturas de pantalla de la aplicación acá de fondo. Se pueden hacer un montón de cosas en esa aplicación. Yo sugiero que lo vean, se llama Family Link, si la quieren googlear. Ahí te permite como padre crear una cuenta para tu hijo, que es menor de edad, y tu hijo cuando inicie sesión en el teléfono que le compraste, va a tener limitado a lo que vos le pongas. Vos podés ver qué hace, qué no hace, cuántas horas está, cuántas horas no está. Lo que no podés ver son los chats, por ejemplo. Si vos le habilitás para que tenga una aplicación de mensajería, vos no podés leer los chats. El tema también es que los adultos, y en esto incluyo la clase política, que también es padre, ha transgredido los límites más de una vez. Claro. Por ejemplo, si un chico puede tatuarse entero a los 10 años y nadie lo puede impedir, o puede tener hijos y no lo pueden impedir los padres, se hace difícil también ser padre, muy difícil. Yo creo que nunca fue fácil ser padre. No es que sé. Me parece que también hoy nos comparamos mucho con otras, con generaciones previas y con nuestros pares como padres, ¿no? Digamos, tenemos programas, bueno, antes había programas de televisión, digamos, pero super niñeras, ¿no? Donde nos decían cómo se pone en penitencia. ¿No? Parece que necesitamos tutorial para todo, ¿sí? Nos tienen que decir cómo se cambian los pañales, hay un libro de un español que se llama Duérmete Niño, que es un programa de tortura para dormir niños y que aprendan a dormirse solos cuando son chiquitos. Digo, digamos, nosotros también como padres creo que estamos buscando mucho apoyo. Se crean climas, porque por ejemplo uno dice, bueno, lo llevo a mi hijo a que haga hockey y tiene 6 años, pero ya juegan los 5 titulares y no va a jugar nunca el otro niño. Entonces después quiere abandonar. También falta gente que sepa cómo que están formando personas. No, yo ahí no creo que porque uno dice, está bueno que se frustre, está bien, pero si un chico va a un deporte, ya le dicen, vos no servís. Es que yo creo que faltan instituciones pensadas para las necesidades de los chicos. Hay instituciones pensadas para el éxito de un deporte o para una escuela, veamos, pero pensar en las necesidades de un chico, por ejemplo, en la provincia de La Pampa hay un programa de escuela deportiva, donde entre los 3 y los 7 años pasan por todos los deportes. O sea, no los dejan en ninguno en los clubes, ¿no? Entonces van, pululan, prueban. A los 7 años puede elegir, ¿sí? Entonces, digo, también es que ese club piense un ratito en el futuro de ese niño, pero no en el futuro de ese niño como deportista de élite, sino en el futuro del niño en la salud. Debe ser un porcentaje ínfimo. Pero esto, cuando se adelantan tanto los tiempos, ¿no? Los tiempos de que, qué sé yo, estamos hablando de alguien que lo manda solo a otro país para que se prepare con 12 años, ¿no? Para ser corredor o para ser jugador de ajedrez. Es lo mismo. Sí. Pero también se adelantan tiempos cuando le hacen que la nena chiquita a los 3 años empiece a pintar los labios y a usar determinado tipo de ropa. Y hay mamás que lo hacen. Sí, hacen rutinas de skincare, viste y las ponen y suben madre e hija de 3 años y 25 cuidándose la cara como si tuvieran 50, ¿no? Digo, le estamos dando un ejemplo. Primero que estamos dando el ejemplo de mostremos todo. Sí, sí. ¿Sí? Donde la privacidad no existe. Y segundo que estamos diciendo, o sea, de alguna manera, exactamente, ¿no? Digamos, el consumo es permanente, no hay. Ahora, es tan curioso esto, donde cualquier cosa que haga, a lo mejor un padre es una invasión, pero lo que hagan a través del teléfono ya no es invasión, es libertad de comunicación. Yo insisto en que si uno pone límites y habla, esto que decía Facundo, ¿no? Digamos, cuando el nene va y le dice, sí, sí. Me das 1 hora más, es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, es negociar. Sí, sí. O sea, Pero las herramientas son hasta determinada edad.
Es decir, un chico de 14, 15 años que diga, discúlpenme, yo no puedo mandar un WhatsApp a esta hora porque ya no me deja mi papá, queda fuera. Queda afuera. ¿Sí? Pero por eso me parece que es muy importante el diálogo y me parece que es muy importante Si no tiene esas estar. herramientas antes, es difícil Exactamente. dársela después. Es estar. Digo, si yo sé que mi hijo está chateando y se va a la pieza y cierra la puerta, voy y le abro la puerta, me fijo, entro, estoy, circulo, pregunto. ¿Sí? Uno puede ver mesas donde están todos sentados mirando el celular. El otro día cuando hablábamos yo le decía, ya no compartimos un programa de televisión, porque si yo veo un programa de televisión que al otro no le gusta, el otro se va a ver el programa de televisión en el celular. ¿Sí? Digamos, hemos perdido los espacios compartidos y me parece que son sumamente importantes. Y vos mandás a dormir al chico y te quedás con todo el remordimiento. Entonces 1 hora después vas a ver si está bien. Y ves las luces apagadas, todo tranquilo, el chico presumiblemente duerme, le corres la colcha y está con el teléfono abajo de la colcha. Se cortó el diálogo también. Sí, es que dificultamos, pero porque los adultos estamos todo el tiempo pendientes también de esto. Y estamos conectados todo el tiempo con otras cosas que no son con nuestra familia. Digo, el trabajo a través del celular y a través de la computadora ha invadido los espacios familiares. La escuela ha invadido, digo, hay profesores que mandan tarea un sábado a la mañana. La tarea la tenés que dar hasta el viernes al mediodía o el viernes a la tarde cuando, sí, digamos, el jefe no te puede mandar un mensaje el domingo a las 3 de la tarde, salvo que sea una urgencia y vos tengas una función extremadamente importante, pero si no, nos tenemos que manejar dentro de ciertos horarios, ¿sí? Porque si no estamos todo el tiempo trabajando. Bueno, Juanca, lamentablemente siempre nos queda corto cuando estamos con los columnistas. Son temas que interesan a la gente, ¿no? Variado. Bueno, ¿quedó algo No, de noticia? está empezando a jugar San Martín, juega contra San Lorenzo, San Martín de local. El equipo donde nació futbolísticamente el técnico de San Martín, el Pipi Romagnoli, el un ídolo. partido difícil. Un partido difícil, sobre todo porque si San Martín vuelve a perder, Está muy abajo ya. Está ya muy abajo y puede perder la categoría. Yo no sé, no es momento de echar culpas a nadie ni nada, pero evidentemente se creyó que se podía competir en primera con un equipo que no es totalmente de primera. Un equipo donde la base del Nacional B se nota todavía mucho. Se nota mucho. Bueno, vamos al último corte, ya volvemos. No se vaya, enseguida vuelve La Ventana.